en el corazón de Bolivia, en las alturas donde el aire es tan frío que corta la piel, se levanta una montaña que ha sangrado plata durante más de 500 años. El Cerro Rico de Potosí. Pero no es la plata lo que hace temblar a quienes conocen sus secretos. Es lo que vive adentro. Los mineros, generación tras generación, saben que en las entrañas de la tierra, en la oscuridad perpetua, reina una entidad, un guardián, un demonio, un dios. Le llaman el Tío, y aunque muchos lo ven como una simple figura de arcilla con cuernos y un cigarro en la boca, hay historias que susurran que ese demonio, a veces, cobra vida para reclamar lo que es suyo. La historia que están a punto de escuchar es una de esas, una que advierte que hay pactos que nunca deben romperse y que en la oscuridad del Cerro de Potosí no estás solo. Corría el año 1983, un joven de apenas 20 años, con la esperanza en los ojos y la necesidad en el alma, llegó al campamento minero. Su nombre era Benjamín Choque. Venía de un pueblo lejano, buscando un futuro en las profundidades de la montaña. Su madre, antes de despedirlo, le entregó una bolsita con hojas de coca y le hizo una advertencia que sellaría su destino. Nunca entres sin ofrecerle algo al tío, hijo. Él siempre escucha, aunque no lo veas. Dale hojas de coca, un trago de alcohol, un cigarro, pero nunca le des la espalda. Benjamín, sin embargo, era un hombre de su tiempo, un joven que creía más en la fuerza de sus brazos que en las leyendas de los viejos. Sonrió, guardó la bolsita en su morral y pensó que eran solo supersticiones para asustar a los novatos. Ese día, descendió por primera vez a la mina, sin hojas de coca, sin alcohol, y lo más peligroso de todo, sin miedo. Las primeras semanas transcurrieron con normalidad. Benjamín aprendió rápido, era fuerte, trabajador, y no se quejaba del calor asfixiante ni del polvo que se adhería a sus pulmones. Pero pronto, el ambiente en la galería donde trabajaba comenzó a enrarecerse. Sus compañeros empezaron a intercambiar miradas inquietas. Hablaban en voz baja de sucesos extraños que solo ocurrían en su sector. Se escuchaban golpes metálicos a medianoche, un ritmo constante y pesado, como si alguien estuviera picando la roca, a pesar de que no había ningún turno programado a esa hora. Algunos juraban que al apagar sus lámparas de carburo por un instante para descansar la vista, veían un brillo rojizo parpadeando en la distancia, 2 puntos incandescentes que se movían entre las vetas de mineral, como si fueran los ojos de una bestia acechando en la oscuridad. Benjamín se reía de todo. «Es el cansancio», decía, «o el gas de la mina que nos juega malas pasadas». Pero en el fondo, una semilla de inquietud comenzaba a germinar en su pecho. El silencio del cerro ya no le parecía tan silencioso. Una noche, la montaña decidió revelarle su secreto. Benjamín trabajaba solo, cargando mineral en una vagoneta al final de un túnel recién explorado. La luz de su lámpara dibujaba sombras danzantes en las paredes húmedas. De repente, el pico golpeó algo diferente. No era la roca dura y opaca de siempre. Un brillo cegador le hizo entrecerrar los ojos. Apartó la tierra con las manos, y allí estaba. Una veta de plata pura, una vena gruesa y reluciente que parecía tener vida propia, pulsando con una luz fría. Arrancó un trozo del tamaño de su puño. Era pesado, perfecto, la pieza que podría cambiar su vida. Con el corazón latiéndole con fuerza, la guardó en el bolsillo de su pantalón. Fue en ese preciso instante cuando una voz retumbó en el túnel. No era un eco, era una presencia, una voz profunda, cavernosa, que parecía nacer de la misma roca. La plata no se roba, se ofrece. El sudor helado recorrió la espalda de Benjamín. Se giró lentamente, esperando encontrar a uno de sus compañeros jugándole una broma pesada.
pero lo que vio le congeló la sangre en las venas. Sentado sobre un trono improvisado de piedra húmeda, donde antes solo había oscuridad, estaba él, la figura que había visto en las estatuas de la entrada. Pero esta no era de arcilla. Su piel era oscura como la roca mojada, sus músculos tensos como raíces antiguas. 2 cuernos retorcidos se alzaban de su frente y sus ojos. Sus ojos eran 2 brasas rojas que ardían con una inteligencia maligna. El aire se impregnó de un olor penetrante a azufre y tierra recién removida. Benjamín intentó gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. Quiso correr, pero sus piernas no respondieron. El suelo vibró bajo sus pies, un temblor que solo él pareció sentir. El demonio sonrió, una mueca que dejaba ver unos dientes afilados como fragmentos de cuarzo. «Llévate mi regalo», dijo la criatura, su voz un trueno contenido. «Pero tendrás que darme algo a cambio». Benjamín, paralizado por el terror, no entendió las palabras. Su instinto de supervivencia finalmente se activó. Sin pensarlo 2 veces, dio media vuelta y corrió. Corrió como nunca antes en su vida, sin mirar atrás, mientras sentía que la risa grave y gutural del tío lo perseguía por los pasadizos oscuros. Al día siguiente, cuando sus compañeros lo encontraron en el campamento, Benjamín Choque ya no era el mismo. No volvió a hablar. El cambio en Benjamín fue drástico y aterrador. El joven alegre y burlón se había convertido en una sombra silenciosa. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, fijos en un punto lejano que nadie más podía ver. Dejó de comer con sus compañeros y se aisló por completo. Pero lo más extraño era su nueva rutina. Aunque su turno terminaba con el resto, él no salía de la mina. Cada noche, cuando los demás subían a la superficie, Benjamín tomaba una lámpara vieja, un costal vacío, y volvía a descender a las profundidades, completamente solo. Los mineros más viejos, los que conocían las leyes no escritas de la montaña, empezaron a murmurar. Decían que Benjamín había hecho un pacto, que la montaña le había dado riqueza, pero ahora le cobraba su deuda. Algunos juraban haberlo visto en la lejanía de los túneles, de pie, conversando en la oscuridad con una figura que no proyectaba sombra. Hablaba en susurros, con una voz rota, como si suplicara algo. Una madrugada, el capataz, un hombre rudo y escéptico pero preocupado por el muchacho, decidió seguirlo. Lo observó bajar en silencio hasta la galería más profunda, aquella donde Benjamín había encontrado la plata. Lo vio detenerse frente a la estatua del tío. Con un movimiento lento y ceremonial, Benjamín se quitó el casco y lo dejó en el suelo. Luego se arrodilló. El capataz se acercó con sigilo, la luz de su lámpara temblando, y entonces lo vio. Los ojos de la estatua de arcilla, normalmente pintados y sin vida, estaban abiertos y brillaban con la misma luz roja e infernal que los mineros habían descrito. Cuando enfocó la luz hacia donde estaba Benjamín, ya no había nadie. Solo quedaba su ropa, apilada en el suelo, de la cual ascendía un hilo de humo con olor a quemado, y a sus pies, una mancha oscura se extendía lentamente, una piedra de plata que goteaba, líquida y hirviente, sobre el piso de la cueva. Benjamín Choque se había desvanecido para siempre. Desde aquella noche, la leyenda del tío cobró una nueva y aterradora dimensión. Los mineros de Potosí ya no solo contaban historias de una deidad protectora, ahora hablaban de un demonio celoso que no tolera la falta de respeto ni el robo. Dicen que si un minero, cegado por la avaricia o la incredulidad, baja a los túneles sin la ofrenda debida, puede escuchar un susurro que se arrastra desde la oscuridad más profunda. Una voz grave y familiar que repite la advertencia: la plata no se roba. Y cuentan que si ese minero aterrorizado comete el error de mirar hacia atrás, solo alcanzará a ver por un instante una sombra alta con ojos de fuego,
una silueta que se desvanece entre el polvo de la roca y el eco eterno del cerro. Hasta el día de hoy, los mineros más experimentados, los que han sobrevivido décadas en las entrañas de la montaña, nunca bajan sin antes detenerse frente a la figura del tío. Le dejan alcohol, cigarrillos y las mejores hojas de coca. No lo hacen por devoción ni por tradición. Lo hacen por miedo. Miedo a que el verdadero demonio del Cerro de Potosí despierte de nuevo para buscar lo que, por derecho, le pertenece. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades del Cerro Rico. Si te gustan estas historias que se esconden en los rincones más oscuros de nuestro mundo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame en los comentarios qué otra leyenda te gustaría que contara. Nos vemos en el próximo misterio.